Bienvenidos. Queremos en este día charlar sobre un tema muy especial, que es el tema Somos un cuerpo en Cristo. Mi nombre es Diego Touset, te hablo desde la ciudad de Varadero. Estamos en el Ministerio de la Reconciliación. Si querés buscarnos, podés poner en Facebook, en Instagram, Ministerio de la Reconciliación y nos vas a encontrar. O podés ir a mi página, diegotouset.org. Ahí vas a encontrar muchas enseñanzas sobre lo que es la doctrina sana. Así que quiero en el día de hoy enseñarte sobre somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Bien, la primer placa que vos estás viendo ahora dice que existe el cuerpo visible e invisible. Bien, la iglesia es una iglesia visible donde estamos todos los seres humanos que somos parte de este cuerpo, ¿bien? Y la iglesia es también, por otro lado, la iglesia invisible, la que no se ve. Y quisiera que me acompañes a 1 Corintios capítulo 1, verso 12 y verso 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Miren esto. El apóstol Pablo está diciendo, algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando habla de Cristo, acá está hablando de la iglesia, ¿bien? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Muy bien, quiero explicarles esto. El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, ¿bien? El cuerpo de Jesucristo es la iglesia que está encargada en este tiempo de expandir la gracia de Dios a la tierra a través de la evangelización. Ahora, somos un cuerpo. Y Pablo le decía, señores, no digan que son míos, o no digan que son de Apolo, no digan que son de Cefas, porque todos somos de Cristo. Acá Pablo está enseñándonos que hay una sola cabeza, que puede haber grandes líderes como Pablo, grandes líderes como Cefas, como Apolo, pero nosotros no podemos seguir a los líderes. Tenemos que seguir al pastor de los pastores, que en este caso es el Señor Jesucristo. Entonces, en este cuerpo visible que es la iglesia de los seres humanos, que nos ven congregarnos un domingo, un martes o el día que fuese que en su iglesia tienen tiempo de congregación, nos bautizamos por agua y empezamos a formar parte de ese cuerpo visible. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es una realidad personal, muy personal, pero tiene consecuencias importantes con la iglesia. O sea, es cuando yo me uno a la iglesia, en el momento en que yo decido recibir a Jesús en mi corazón y me uno a la iglesia a través del bautismo, es el momento en que soy parte del cuerpo de Jesús. Entonces, Pablo nos está acá enseñando que todos somos de Cristo, que nuestra cabeza es Cristo. Ahora, nos injertamos en la iglesia en forma visible con el bautismo en agua. Por eso es necesario creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor, y luego de haber hecho ese acto de fe, bautizarnos para ser parte del cuerpo de Jesús. Entonces, quiero repetirte el concepto. Tenemos una iglesia visible, que es la iglesia de los seres humanos, la que estamos en esta noche acá, o los que se congregan en otro lado, pero también hay una iglesia que es la iglesia invisible, que es la que está juntamente con Cristo en los lugares celestiales, reinando con Él. La próxima placa quiero mostrarte o quiero trabajar sobre lo que es ahora el bautismo por el Espíritu. ¿Bien? ¿Qué pasa con el bautismo por el Espíritu? Con el bautismo por el Espíritu, nosotros comenzamos a ser parte del cuerpo invisible. Seguí la secuencia que te voy a mostrar. Cuando vos te bautizás por agua, automáticamente declarás que sos parte del cuerpo visible. Yo soy miembro de tal iglesia, ¿bien? Es muy necesario el que yo me pueda
conectar con una iglesia y me pueda relacionar con una iglesia y ser parte del cuerpo universal de Jesús estando en esa iglesia. Bien, seguí la secuencia. Ahora, el bautismo por el Espíritu es diferente al bautismo por agua. Cuando yo soy bautizado por el Espíritu, que no todos los que vienen a la iglesia son bautizados por el Espíritu, no todos los que están en la iglesia han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando soy bautizado por el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente yo formo parte de la iglesia invisible porque he sido sellado con el Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, verso 12 y verso 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, es automáticamente cuando en ese momento formamos parte del cuerpo invisible de la iglesia. Y ya somos uno, bien somos un mismo espíritu, unidos por un mismo espíritu. O sea, la iglesia invisible está unida por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos sella y nos hace uno en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 18 al 20. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, acá nos enseña el Señor que Él ha colocado miembros. ¿Qué significa? Una iglesia tiene muchos miembros. Entonces, una iglesia tiene que saber esto. Lo que el Señor hace cuando Él entrega la iglesia y la activa luego de la muerte y resurrección, porque ahí se activa la gracia y la iglesia, Cristo deja una iglesia que se llama iglesia coordinada. ¿Bien? Entonces, hay un orden de coordinación, por eso Él nombró a algunos apóstoles, pastores, profetas, maestros. ¿Bien? Eso hizo el Señor. Pero también el Señor dejó dones para toda la iglesia, para que los seres humanos puedan, dentro de la iglesia, fluir en esos dones. Pero la iglesia es una iglesia coordinada. Por eso tiene apóstoles, pastores y se coordina bajo diferentes autoridades. Ahora, todos somos miembros del cuerpo. Unos somos un dedo, otros somos un brazo, otros somos una oreja, otros son un pedacito de un pelo, otro es la nariz, otro es un ojo. Todos cumplimos funciones diferentes. Entonces, vos tenés que ser parte del cuerpo activo de una iglesia, porque si fuiste sellado con el Espíritu Santo, no te podés quedar sentado en una silla o sentado solamente recibiendo enseñanzas. Todo lo contrario, tenés que recibir. Cuando vos recibís al Espíritu Santo, tenés que recibir en tu corazón un fuego que te hace desear servir en la iglesia. Entonces, en la iglesia donde vos te congregás en la iglesia visible, hay funciones, posiciones, servicios que se dan y ahí tenés que ser parte. Bien, porque si ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, no podés en lo humano no ser parte del cuerpo tangible, visible, que es la iglesia. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Observen esto. Cuando Cristo resucitó, cuando el Espíritu a nosotros nos sella, el Espíritu nos resucita junto con Cristo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bien, lugares celestiales es un lugar invisible y ahí es donde está la iglesia reinando juntamente con Cristo. Lugares celestiales con Cristo. Ahora, en lo espiritual estoy reinando en los lugares celestiales, pero en lo humano soy parte de la iglesia visible y estoy en actividad y estoy en el servicio porque yo
como cuerpo humano y visible, tengo que predicar el evangelio, servir a las personas, salvar a la gente, discipular a las personas. Y como iglesia invisible que reino juntamente con Cristo en autoridad, tengo que orar y clamar a Dios y mover mi autoridad espiritual para que las puertas humanas y naturales se abran y la iglesia pueda crecer en lo visible y la iglesia pueda salvar almas. Bien, entonces está la iglesia visible y está la iglesia invisible. Esta iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que siempre cuides el cuerpo. Hay muchas personas que no tienen en cuenta esto y no cuidan el cuerpo. No cuidan el cuerpo, hablan mal de un hermano, hablan mal de otro, o no lo cuidan tal vez siendo abandonados ellos mismos para con el cuerpo. No cuidan la iglesia, no sirven dentro de la iglesia. Entonces es muy importante que te pongas en actividad, porque como iglesia invisible, que tomes la autoridad porque estás en los lugares celestiales reinando con Cristo y operes a través de la oración. Y como iglesia en lo humano y en lo natural, que puedas estar al servicio de esa iglesia coordinada con apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y tengas una ubicación y respetes la coordinación de la iglesia para que puedas crecer y ser muy bendecido y tu iglesia y tu ciudad también sea bendecida. Bien, entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, automáticamente nos convertimos en hijos. Somos hijos del Padre por la fe en Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando yo recibo al Espíritu Santo, no solo soy parte del cuerpo invisible de la iglesia, ahora ocurre algo más. Yo, siendo parte del cuerpo de Jesús, ahora soy parte de una gran familia. ¿Y sabes a cuánta gente le ha pasado que siente más los lazos de la iglesia, del hermano de la iglesia, que el hermano de la casa? Muchísima gente le pasa eso. ¿Por qué? Porque la sangre que nos une a nosotros es la sangre de Cristo Jesús, que fue la que pagó el alto precio por la salvación y la redención de cada uno de nosotros. Gálatas 3, 26, 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios porque tuviste fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nos está hablando del bautismo, acá en el libro de Gálatas, capítulo número 3, nos habla del bautismo en el Espíritu y dice: han sido bautizados, bien, en Cristo y han sido revestidos de Cristo. La unción que hay en Cristo, la unidad familiar que hay en Cristo, los ha revestido. Entonces, somos una familia, somos hijos del Padre. Nunca nos tenemos que confundir entre lo que es creación y ser hijos. Creación son todos los seres humanos que entran al planeta Tierra. Cuando pasaron la línea y vinieron a esta tierra y su madre quedó embarazada, en el momento en que su madre quedó embarazada, son creación. Pero hijos no son todos. Muchas denominaciones, religiones pueden decir que todos somos hijos de Dios, pero es una mentira. La Biblia nos enseña que somos hijos de Dios, por lo tanto, familia, cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Somos revestidos de Cristo, significa que hemos sido revestidos en la naturaleza divina. Hay una naturaleza divina que nos revistió. En el momento en que fuimos sellados por el Espíritu, esa naturaleza del Señor nos revistió. Yo me entregué a Jesús, entregué mi corazón a Jesús un sábado por la noche. Y como a los 2 o 3 meses, 2 meses de haberme entregado en oración a Jesús, me ocurrió algo dentro del baño. Yo estaba orando y oraba en el baño porque en mi casa, la gente que vivía en mi casa, mis padres,
no aceptaban que yo esté en la religión evangélica. Entonces yo oraba dentro del baño. Y un día orando dentro del baño, un fuego me entró por la cabeza, me salió por los pies, pero increíble lo que me pasó. Yo no entendía qué me estaba pasando y empecé a hablar raro, parecía. Y estaba hablando en otras lenguas. ¿Por qué? Porque fui revestido de una naturaleza divina. Y eso te pasa a vos cuando vos buscás al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te sella. El bautismo en el Espíritu Santo lo que hace es, te introduce en la familia, pero te convierte en un seguidor de Cristo. ¿Qué significa esto? Que a donde Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene que ir dirigido por el Espíritu, ahí estás vos. Que si hay que ir a evangelizar a un lado, ahí estás vos. Si hay que servir por un evento, ahí estás vos. Donde el cuerpo de Cristo se quiere mover, vos te movés, porque cuando una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo, no escatima absolutamente nada para darle su vida a Dios hasta el día en que se muere. Por eso, porque fue bautizada por el Espíritu, lo que ocurre eso. Y porque siente la familia. Alguien que de verdad fue bautizado por el Espíritu siente la iglesia como una familia. No siente la iglesia como algo ajeno o algo raro o algo distante. No, la iglesia es su familia, la iglesia es su casa. Quiere estar en ese lugar porque ese lugar lo bendice o la bendice. Es el lugar más precioso de todo. Nunca le va a ser una carga estar en la iglesia porque está en su casa, en su familia, porque fue sellado por el Espíritu Santo. Bien, entonces hablamos de la iglesia visible, hablamos de la iglesia invisible, hablamos de que cuando somos sellados por el Espíritu Santo somos parte de esa iglesia invisible, bien, pero también estamos hablando de que cuando somos sellados por el Espíritu somos hijos de Dios en ese mismo momento. Entonces, soy cuerpo de Jesús, soy el cuerpo de Jesús, pero también soy un hijo del Padre. Sí, ya como iglesia soy hijo del Padre porque he sido sellado con el Espíritu Santo. Avanzamos. Cuando yo empiezo a entender estas verdades de ser la iglesia invisible y la visible y ser una familia con Dios, empiezo a entender estas verdades, viene ahora un cimbronazo bien fuerte. Viene lo que se nos pide para mantenernos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la unidad en el Espíritu. ¿Cómo, pastor? Cuando vos sos sellado por el Espíritu Santo, por favor, oíme bien lo que te voy a decir. Cuando sos sellado por el Espíritu Santo, sos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sos ahora la familia de Cristo, porque el Padre te acepta como hijo, pero tenés una gran responsabilidad, la unidad del Espíritu, cuidar la unidad de la iglesia. Epa, si fuiste sellado por el Espíritu, tenés que cuidar la unidad de la iglesia. Efesios 4, 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Presten atención. La unidad del Espíritu se hizo cuando Cristo resucitó, murió y resucitó. Ahí ya hay una unidad en el Espíritu. ¿Bien? La iglesia es una. Por más que vos no lo puedas ver o entender en el entendimiento y en el raciocinio humano, la iglesia espiritualmente es una. No es posible, no es factible que se divida espiritualmente. La iglesia invisible es una, está fusionada. Ahora, dentro de la iglesia, la congregación, esa iglesia coordinada, vos podés tener conflictos dentro de la iglesia porque no cuidás el vínculo de la paz. Entonces, ¿cuál es la reprensión que Pablo le hace acá a esta gente que quiere servir al Señor, que está entendiendo las verdades espirituales? Porque el libro de Efesios habla de las verdades espirituales y cómo las habla, por favor, porque te enseña sobre potestades, principados, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad. Terrible como Pablo abre las escrituras para entender el mundo invisible. Pero Pablo acá dice: señores, la responsabilidad que tienen ustedes es cuidar esta familia, no rompan la paz de la iglesia, cuidar este cuerpo de Jesús, no rompan la paz del cuerpo de Jesús, no rompan la unidad, porque si ustedes no tienen actitudes que mantengan la paz en la iglesia, van a estar haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo Pablo: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos.
el cual es sobre todos y por todos y en todo. Fíjense, el versículo 3 nos enseña que debemos mantener la unidad en el Espíritu. ¿Bien? ¿Cómo? Con el vínculo de la paz, siendo sabios en cómo tratar a las demás personas y siendo sabios en nuestro comportamiento. Verso 4 dice, un solo cuerpo. Dice Pablo, miren que hay un solo cuerpo. ¿Cómo un solo cuerpo? Claro, una iglesia. No hay 100 iglesias, es una sola. Por más que haya denominaciones, es un cuerpo, una iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Vos sos parte de la iglesia. 2, un solo espíritu. ¿De qué habla? Del Espíritu Santo. Hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. 3, una vocación. ¿Qué es la vocación? El llamado. Hay un llamado universal para la iglesia, que es evangelizar, hacer discípulos, luego bautizar y luego que esa gente que bautizaste y que discipulaste sea enviada. O sea, el recorrido es, ganamos alma, las discipulamos, las bautizamos, las enviamos. Es un círculo completo, ¿bien? Se retroalimenta. Una vocación. Un solo Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Una sola fe. ¿Cuál es la fe? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación eterna. Un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El de agua y el del sello del Espíritu. Todos debemos bautizarnos por agua para ser parte del cuerpo visible y todos debemos bautizarnos por el Espíritu para que el sello del Espíritu nos toque a nosotros. Un Dios, como un Dios, ¿sí? La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y un Padre, ¿por qué? Porque somos todos hijos del Padre. Espero que hayas entendido esta placa. Te la dejo un poquito más ahí en la placa, en la pantalla, para que la leas, la analices y vamos avanzando hacia el final. La próxima placa dice, crecer en el Espíritu. O sea, mírame bien, mira, no alcanza con ser parte del cuerpo visible de Cristo y estar sirviendo. 2, no alcanza con ser parte de el cuerpo invisible y tener autoridad espiritual. No alcanza. No alcanza con que yo sea familia, con que sienta al Padre con todo mi corazón y sienta a la iglesia como mis hermanos. No alcanza. ¿Pero cómo que no alcanza? No alcanza, espera. No alcanza. No alcanza con que yo cuide la unidad de la iglesia. Vos tenés que cuidar la unidad de la iglesia, yo también. No podés hablar por hablar, ¿entendés? O hacer cosas que pueda dañar a otro, porque rompés el vínculo de la paz. Nunca vas a romper la unidad del espíritu, pero sí el vínculo de la paz. No alcanza con todo eso. ¿Y qué falta esto? Crecer en el espíritu. Vos tenés que crecer. Si sos parte de la iglesia, no podés quedarte en la mitad del camino. ¿Por qué? La ley de la entropía. Todo lo que no crece, decrece hasta que muere. Todo lo que no crece, decrece hasta que muere. Así que si estás cómodo o estás cómoda donde estás, te pido por favor que vayas corriendo a tu iglesia y le digas, pastor, quiero ser parte del cuerpo visible y quiero servir. ¿Por qué? Por esta placa que sigue. Lee lo que dice el título. Crecer en el Espíritu. Hebreos 6, 1 y 2. Esto es muy desafiante, ¿eh? Y por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mírame un poquito. ¿Sabes lo que está enseñando acá el libro de Hebreos? El libro de Hebreos dice, señores, hay un momento para tomar leche, bien, alimentarnos, hay un momento para dar los primeros pasos, hay un momento para hacer las bases, pero hay un momento en que ya todo esto pasa y que tenemos que ir hacia otra dimensión, crecer. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ya córtenla con la doctrina del bautismo. La doctrina del bautismo déjenla ahí, esperen un poquito, no hablemos más de ese tema, frenen un poco, dice Pablo. Basta con la de la imposición de mano, córtenla, ¿no se dan cuenta que el Espíritu Santo no precisa que impongan la mano para que descienda? Córtenla, basta con la imposición de mano. ¿Qué más? Dejen de hablar de la resurrección de los muertos, porque tenían problemas ahí con los fariseos, con todo. Basta de la resurrección de los muertos, ya está bueno, ya saben la doctrina esa. Paren, muchachos. Y le dice, y también del juicio eterno, basta, no hablemos más de eso. ¿Qué le está diciendo Pablo? Vamos a un nivel nuevo de crecimiento.
vamos a crecer como cuerpo, vamos a servir más, vamos a tomar más autoridad en oración para hacer crecer el cuerpo y tomar dominio en el mundo espiritual. Vamos a crecer como familia, abracemos la familia, mayor comunión. Vamos a crecer cuidando el vínculo de la paz, pero también vamos a crecer en nuestro llamado. Pablo le dice, dejen todo eso, déjense hinchar. En serio, con la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el juicio eterno. Basta, vayan hacia adelante, avancen en su llamado, avancen en el propósito que ustedes tienen, pónganle pasión al propósito que ustedes tienen para vivir, le dice Pablo. No podemos quedarnos estancados en los conceptos básicos de la doctrina cristiana. Gloria a Dios por los conceptos y los tenemos que tener claros. Pero son conceptos fundamentales. Y bueno, sobre ellos tenemos que construir, por supuesto, pero tenemos que crecer en nuestra vida de fe y tenemos que crecer en nuestra entrega, tenemos que ir por más. O sea, tengo que dar fruto y aparte de dar fruto, tengo que tener una semilla que haga que otro al lado mío crezca también y dé fruto. Y tengo que tener otra semilla que haga que otro también crezca. O sea, yo hoy doy fruto en un área, pero mañana me adelanto, le paso la posta a otro y hago que otro pueda crecer y tener una semilla para que otro más detrás de él crezca. Pablo dice, no se queden acá, muchachos, no quedar discutiendo a ver si ponemos las manos, si el bautismo del Espíritu Santo, si la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Basta, basta, basta. Le dice así, estos rudimentos de la doctrina de Cristo, déjenlos ya y vayan por su llamado. Vayan por su pastoreo, vayan por su llamado a ser maestros, vayan por su servicio a Dios en lo que tengan que servir, avancen en su propósito, no se queden en eso. Desarrollen la creatividad, sean alguien contundente con sus vidas en el cuerpo de Cristo, porque para eso Cristo los llamó. Hebreos 6, del 9 al 12, continúo con lo que estoy diciendo de crecer, ¿bien? Síganme. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El Señor quiere que lo que Él prometió que se iba a hacer sobre tu vida, lo alcances con fe, con paciencia, quitando la pereza, sabiendo que todo lo que hiciste hasta hoy, Dios no se arrepiente, no es hombre para mentir o arrepentirse de las promesas que hizo sobre tu vida. Y Él no se olvida de ninguna de las acciones que vos hiciste, de tus obras, pero no te alcanza. Tenés que ir por más. Debes crecer ahora hacia la madurez espiritual. Porque quedarte en la doctrina, imposición de manos, bautismo, resurrección de los muertos, juicio eternos, crece en tu vida espiritual. Madurá, anda un paso más. Y quiero decirte algo, vos no me podés decir que creces en tu vida espiritual y no servís en tu iglesia. ¿Estás escuchando? No me digas que creciste espiritualmente y no servís en tu iglesia. Porque hay algo que no concuerda, porque la iglesia física, visible, es la manifestación de la iglesia invisible. Entonces, si vos me decís, estoy lleno del Espíritu Santo, tengo la unción de Dios, está bien, ¿y dónde la usás? No, porque en el barrio tal cosa y desconectado de la iglesia, no me cierra con la doctrina sana. Conclusión del mensaje. Vamos al final. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una
buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A ver, el bautismo a nosotros, cuando nos bautizamos en la iglesia, nos introduce al cuerpo de la iglesia. Cuando nos bautizamos por el Espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la familia de Cristo, somos la unidad espiritual, ¿sí? Esa iglesia que forma una unidad espiritual, ¿ok? Ahora, ese bautismo necesita que vos entiendas esto, el bautismo espiritual, que tenés que trabajar hacia una conciencia limpia. A ver, la conciencia es la madre, bien, la raíz madre de todas las acciones que vos vas a tener. Vos con tu conciencia, vos sabés dónde le estás pifiando y dónde le estás pifiando. Tu pastor, tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu líder no te va a ir a juzgar tal vez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros no somos jueces de nadie, pero tu conciencia sí es tu juez. Y tu conciencia te dice que vos tenés que cortar con algunas cosas que dentro estás permitiendo. Porque tenés que tener una conciencia, dice Pedro, limpia y pura para acercarte a Dios. ¿Y la conciencia cómo se lava? Somos lavados por la palabra de Dios, dice la Biblia. Entonces, yo soy lavado por la palabra de Dios. Entonces buscamos una relación más íntima con Dios a través de la palabra. La palabra te bendice, la palabra te renueva la mente. Y cuando hay una renovación de la mente, acá está Romanos 12:2, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, el espíritu de tu mente es la conciencia que comienza a ser renovada para que vos puedas ser parte del cuerpo de Cristo. Cierro con estas palabras. La santificación es muy importante. Es extremadamente importante que te santifiques para poder servir al cuerpo de Cristo, para ser parte de la familia de Cristo. No podés andar haciendo lo que a vos te parece, tenés que andar haciendo lo que el Espíritu Santo le parece. Y por eso Pedro dice, crezcan, pero crezcan en una buena y sana conciencia. Busquen tener una conciencia cada vez más limpia, que les permita tener una más íntima relación con Dios y una mente totalmente sana. Oramos. Señor, yo te agradezco por esta posibilidad que tenemos de escuchar sobre la sana doctrina. Señor, nos encanta poder entender que somos esa iglesia visible, que es el cuerpo de Cristo visible, que es la iglesia que todos conocen en cada barrio, en cada ciudad, pero también somos parte de la iglesia invisible, que no está en barrios o ciudades, sino que está sentada en los lugares celestiales. Dice la Biblia que nos hizo sentar, dice Efesios 2:6. Cristo nos hizo resucitar por su Espíritu y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, Señor, también entendemos que somos hijos y que somos parte de la familia en el momento en que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hoy te rogamos, Señor, que podamos entender que esta casa y esa casa que hay en cada barrio, que es una familia, es, Señor, una familia preciosa en el Espíritu llamada iglesia. Dios mío, ayúdanos a cuidar esa familia, a defenderla y a protegerla. Señor, también te ruego que podamos aprender a cuidar el vínculo de la paz dentro de la iglesia, que no seamos factores de división, de problema, sino que al contrario, Señor, cuidemos esa unidad del Espíritu, siendo personas que fomentan la paz, fomentan la unidad, fomentan, Señor, el amor del uno hacia el otro. Enséñanos a ser esa clase de personas. Pero también te ruego en este momento, Señor, que podamos crecer en nuestro llamado. Que ya no nos quedemos más con esto de la doctrina del bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, la imposición de mano. Que dejemos de hablar esos temas, que ya son temas que han caducado para que el que ha hecho verdaderamente los cimientos en Cristo. Y viene el tema de hablar del llamado nada más. Padre, te pido por cada persona que está en su casa mirando este mensaje, que los puedas avivar a su llamado. Pero Señor, así como dijo Pedro, para ir a este llamado se necesita una conciencia limpia. Señor, ayúdanos a limpiar la conciencia, a tener una conciencia limpia y pura, a renovar nuestra mente, para que de esa manera podamos tener cada día una mejor relación contigo.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias por haber participado de esta enseñanza tan hermosa que es la enseñanza del cuerpo de Cristo. Recordá, te estamos ministrando esta palabra desde el Ministerio de la Reconciliación. Mi nombre es Diego Touset y estamos en Varadero, provincia de Buenos Aires. Dios te bendiga muchísimo.